Siento un poco, para ser sincero, que sobran un poco las palabras después de esta introducción. Sobran un poco las palabras después de esta introducción, no sé cómo llamarlo, que nos dio el pastor, hablando acerca de este coro que hemos cantado, este glorioso intercambio, hablando de nada más y nada menos que del Evangelio, pero vamos a intentarlo de todas maneras. Muchas gracias. Y como decía nuestro pastor, vamos a continuar este domingo con la serie que venimos teniendo. Vamos a continuar predicando a través de la epístola de Pablo a los Efesios. Y estamos en una sección muy particular de Efesios. Estamos pasando de una parte de la epístola a la otra. Estamos, si se quiere, si me permiten la imagen, en un momento en el que hacemos una transición. Estamos en un puente de una parte de la epístola a la siguiente. Estamos pasando de la parte teórica, entre comillas, a la parte práctica. De hecho, ese va a ser el título de nuestro sermón: de la teoría a la práctica, ser la iglesia. Y como estamos en un puente, síganme con la imagen mental, como estamos en este puente, vamos a mirar un poco hacia atrás, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de recordar a aquellos, sobre todo, que están viniendo domingo tras domingo, aunque ya hace 2 semanas que no tenemos la serie de Efesios, primero porque el domingo pasado se predicó otro tema y el domingo anterior estuvo el picnic, que también se tocaron otros temas, pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a mirar un poco para atrás y vamos a tratar de recordar. Y para esto voy a pedir la ayuda de ustedes. ¿De qué estuvimos hablando? ¿Qué temas recuerdan? ¿Qué temas quizás les hayan llegado de alguna manera o de otra en la epístola de los Efesios que hemos estado hablando hace ya, creo que un par de meses? En Efesios del capítulo 1 al capítulo 3. ¿Qué temas recuerdan que hemos estado hablando? Sin miedo, sin vergüenza. Bendiciones espirituales en Cristo. Muy bien, las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo, un tema que vamos a tocar hoy también. ¿Qué más? Estamos bendecidos en las regiones celestiales. Bien, muy bien. Esta es otra de las bendiciones espirituales. ¿Qué más? Ya en el capítulo 2, ¿de qué? Salvos por gracia. Exacto, somos salvos por la gracia. Más adelante también en el capítulo 2 nos dice que somos parte de un solo nuevo pueblo. Somos parte de un pueblo de Dios. Y el capítulo 3 nos va a hablar también, que fue lo último que vimos, acerca de la importancia de tener maestros, como en el caso de los Efesios era el apóstol Pablo mismo, que nos llevaron a conocer el Evangelio, que nos enseñan la palabra, que nos enseñan a conocer adecuadamente y usar adecuadamente la palabra para generar crecimiento. Y vamos a mirar estas cosas un poco, como les digo, para atrás en esta oportunidad, pero también vamos a vincularlo con lo que viene por delante, que es el cómo todas estas cosas que fuimos aprendiendo, toda esta doctrina, toda esta teología, si me dejan usar una palabra un poquito más compleja, cómo todo eso nos va a llevar cómo podemos llevar todo eso, mejor dicho, a la práctica. Para esto, los invito a que busquemos Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el principio del capítulo, aunque hoy vamos a tocar a partir del versículo 4 hasta el versículo 14. Perdón, hasta el versículo 16. Dice, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, Efesios 4. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta ahí lo que hablamos la semana pasada, hace ya 2 semanas me olvidé del picnic. A partir del versículo 4, el tema que nos toca hoy. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación.
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos fue concedida la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oramos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, queremos darte gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos, de poder cantar alabanza, Señor, a tu nombre y de poder también escuchar tu palabra por medio de la que nos hablas, Señor, de la que transformas nuestras vidas, de la que hemos venido a conocerte, Señor, y ahora estamos en el proceso de ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, a través de este humilde servidor y que podamos, Señor, sobre todas las cosas, abrir nuestros corazones y podamos glorificarte, Señor, con base en aquello que tú nos enseñas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, leído el pasaje, vamos a pasar a meditar un poco. Yo les decía al principio, a modo de introducción, que estamos en un puente de la teoría a la práctica. Y este es un recurso muy común del apóstol Pablo en sus cartas, algo que también vemos, por ejemplo, en la epístola de los Romanos, que es un ejemplo muy conocido, en Romanos capítulo 12, también tenemos esta suerte de puente, entre otras. Y aquí en Efesios no es la excepción. Es la forma en la que vinculamos lo que hemos aprendido de doctrina acerca de la persona de Dios, acerca de nuestra propia condición, y lo podemos llevar a la práctica. Puede transformar de una forma visible, de una forma palpable, nuestras vidas. De esta manera, en este puente vamos a encontrar que Dios nos ha salvado por gracia, como vimos en el capítulo 2, pero habiéndonos elegido aún desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice el capítulo 1. Encontramos también, vamos a pensar en las bendiciones espirituales que hemos recibido gracias a esa salvación, al pueblo. Vamos a encontrar referencias al pueblo del que fuimos hechos parte, otra vez, gracias a esa salvación. Y vamos a encontrar el medio que Dios utiliza, o uno de los medios que Dios utiliza para capacitarnos en la fe, en la práctica, para obrar en nosotros el paso posterior a la justificación, que es lo que hemos venido hablando, sobre todo en el capítulo 2, que es la santificación. Vamos a hablar de esto y vamos a pensarlo sobre todo en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije, fuimos salvados para pertenecer a la iglesia. No puede haber una salvación que dé un fruto si no es conectados a la iglesia. Es un poco fuerte. Yo sé que somos salvos solamente por gracia y por medio de la fe, pero el lugar en donde somos santificados, el lugar donde servimos a Dios, el lugar donde
con nuestras acciones se ve de forma más evidente nuestros frutos es en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia. Y por eso en esta tarde vamos a hacer un énfasis especial en esto, en el ser parte de la iglesia, en el ser también herramientas de Dios en medio de la iglesia, y en cómo Dios usa al cuerpo de Cristo en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, para bendecirnos, para capacitarnos, para santificarnos. Y como vamos a hablar de la iglesia, vamos a mirar primero que nada, en los primeros 4 versículos, del 4 al 7 de la sección que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del patrimonio que tenemos como iglesia. Tenemos, leo a partir del versículo 4, un solo cuerpo. Este cuerpo es, como yo les decía, el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y la iglesia es una. Más allá de que después estemos separados en iglesias locales, la iglesia de Veracruz y la iglesia de Wilde, las iglesias que cada uno de nosotros pueda llegar a conocer. Más allá de que haya una cuestión de orden de iglesias locales, porque es físicamente imposible congregar a todos los cristianos en un solo lugar. Primero porque después de 2000 años de cristianismo hay muchos que han partido, y después porque somos millones y es imposible congregar a muchos cristianos de muchas partes del mundo en un solo lugar físico. Así que por una cuestión de orden nos separamos en iglesias locales, pero más allá de esta separación de iglesias locales e incluso de denominaciones, somos parte de un solo cuerpo. Tenemos también un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos confiado en Cristo para salvación, que hemos sido llamados a la salvación, tenemos al Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu el que tengo yo, el que pueden tener ustedes, el que tienen otros hermanos en la fe y que han tenido también a lo largo de la historia de la iglesia. El Espíritu Santo es el mismo porque Él es Dios, y Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. También somos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos una misma esperanza de que Cristo volverá, de que establecerá su reino, de que estaremos eternamente junto con Él, de que seremos libres por completo del pecado, de que seremos libres de la enfermedad, de que seremos libres de la muerte. Todos nosotros, todos los cristianos en todo tiempo y en todo lugar, todos los hijos de Dios tenemos esa misma esperanza. Tenemos un solo Señor, Jesucristo. El Señor que ha pagado en la cruz por nuestros pecados. El mismo Cristo, el mismo sacrificio ha sido para cada uno de nosotros que somos parte de su pueblo. Tenemos una sola fe. La fe es don de Dios y tenemos la misma fe. Dios, al llamarnos hacia Él, nos ha dado el don de la fe y todos tenemos la misma fe, que Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados para que podamos acercarnos a Dios. Tenemos también un solo bautismo, y no es que todos hayamos sido bautizados al mismo tiempo, otra vez sería imposible, pero el bautismo es el mismo, representa lo mismo. El bautismo en agua, por un lado, que representa esta identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección, como hablábamos esta mañana allí en Wilde, en Romanos capítulo 6, pero también tenemos el mismo bautismo de parte del Espíritu Santo. Todos hemos sido sellados otra vez por el mismo Espíritu para la salvación. Tenemos, por último, un solo Dios y un solo Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Todos nosotros tenemos a Dios. Todos nosotros podemos llamar a Dios Padre. Todos nosotros que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4. Todas estas cosas nos hacen un solo cuerpo, nos hacen uno. Tenemos y hemos recibido como patrimonio, al ser parte de la iglesia, a Dios mismo. No sé si ustedes lo notaron, pero en estos versículos esa referencia a la Trinidad, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Padre y Dios de todos. Hemos recibido como patrimonio en la iglesia a Dios. Dios es nuestro y nosotros somos de Él, como dice un himno.
y hemos recibido también bendiciones espirituales, la salvación y todo lo que ella implica, ser parte del cuerpo, el tener la fe, el tener una esperanza de gloria, una esperanza eterna, el tener un mismo bautismo. Hemos recibido todas estas cosas y son nuestro patrimonio, las hemos recibido, como dice el versículo 7, la gracia. Y la gracia la hemos recibido en dos sentidos, la hemos recibido en dos aspectos diferentes. Por un lado, la gracia que hemos recibido todos al ser salvos, justamente por la gracia común a todos los creyentes, y también cada uno en particular ha recibido una medida de gracia, que es otro tema que vamos a tocar en un momento. Hemos recibido esta gracia particular en la forma de dones espirituales, en la forma de llamamientos a nuestra vida, en la forma incluso de promesas, como se hablaba el domingo pasado. Hemos recibido todas estas cosas. Hemos recibido cada uno en particular esta medida de gracia, pero también la gracia que nos ha llevado a la salvación. Y todo esto, todo este patrimonio, el de Dios mismo, el de la salvación, el de las bendiciones espirituales, todo esto por la gracia, lo hemos recibido solamente por una razón. Y lo hemos recibido solamente por la obra de Cristo. Por esto decía que es muy bueno lo que nos compartía nuestro pastor. Sin duda es una obra de parte del Señor. Hemos recibido todo esto que hemos mencionado, todo este patrimonio lo hemos recibido únicamente por el Evangelio, únicamente gracias a que Cristo ha pagado el precio, únicamente debido a que Cristo ha ganado la batalla, ha ganado la guerra. Versículo a partir del 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Para ascender, claramente tuvo que descender. Es una obviedad esto. Y descendió a esta tierra. Él vino a esta tierra, caminó en esta tierra. Él se hizo hombre. Él fue sujeto a pasiones como las nuestras, como dice, no recuerdo ahora si es la epístola de Santiago o una de las epístolas de Juan. Obviamente sin pecado. Él ha caminado, él ha descendido, aún siendo en forma de Dios, él ha tomado forma de siervo y ha descendido a la tierra. Y luego de descender, y luego de librar su batalla en la cruz, que fue la batalla que nos dio la salvación, la batalla que nos salvó, y de haber ganado esa batalla contra los poderes del pecado y de la muerte, él ascendió a lo alto y llevó cautivo este gran número de cautivos. Esta es una cita al Salmo 68, el Salmo 68, 18 para ser más específicos, que fue un canto de guerra, un canto de victoria para el pueblo de Israel. Disculpen. Llevó cautivo este gran número de cautivos, como era costumbre luego de ganar la guerra, y de hecho creo que lo sigue siendo. No estoy muy metido en la historia militar, pero creo que se siguen tomando prisioneros de guerra. Llevó cautivo este gran número de cautivos, llevó cautivo el pecado, la muerte, llevó cautiva la cautividad del pecado, la esclavitud del pecado fue hecha esclavizada, como dice un himno muy antiguo, llevó cautivo un número de cautivos y luego dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto? Luego de ganar la guerra, la costumbre era repartirse el botín, se repartía el botín entre los soldados y entre el pueblo. Se repartía aquello que se había podido tomar del enemigo luego de haberle ganado entre los soldados, entre el pueblo, entre la gente del general que había ganado la guerra, del rey que había ganado la guerra. Y esta es la misma idea. Luego de haber ganado la guerra, hemos recibido, si se quiere, una parte del botín. Y esta parte del botín la hemos recibido en la forma de dones espirituales. Estas bendiciones espirituales de que hemos hablado, este patrimonio de que hemos hablado que tenemos como iglesia, el recibir a Dios mismo, el recibir la salvación, el recibir estos aspectos de la salvación, el haber recibido también la gracia.
hemos recibido, el Señor ha repartido el botín entre cada uno de nosotros, de esta forma general, pero también en particular, como les decía, en la forma de diferentes llamados, de diferentes dones, de diferentes capacidades que el Señor da para cada una de nuestras vidas. Él ha repartido este botín y ascendió, porque Cristo, les recuerdo, no ha quedado en la tumba. No fue que murió, y punto, y fin de la historia. Él resucitó al tercer día, Él ascendió a los cielos, y ahora, habiendo ascendido victorioso, habiendo vencido el pecado y la muerte, y habiendo repartido el botín entre los suyos, Él ahora es nuestra cabeza, es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Y lo mejor de todo es que esto no ha quedado aquí. No quedó simplemente en, bueno, Él ha perdonado nuestros pecados, ha pagado el precio de nuestro pecado, y después, bueno, que los seres humanos se arreglen, ya está hecha, ya están limpios, y después, bueno, que traten de perseverar, y que, bueno, si perseveran, está todo bien, y si no, bueno, una lástima. No, la obra del Señor es una obra completa. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, recordemos Efesios 1, nos ha salvado por gracia y por medio de la fe, no por nuestras obras, no por cosas que nosotros podamos hacer, primero porque no podemos, y segundo, como dice el texto, para que nadie se gloríe, Efesios 2, no se ha quedado ahí. Él ahora obra nuestra vida, Él ahora nos santifica, Él ahora nos capacita conforme al llamado, conforme a las capacidades que justamente nos ha dado, a esta gracia particular, a estas promesas particulares que hemos recibido de Él, para luego de estar aquí por un poco de tiempo, como dice el apóstol Pedro, poder estar delante de su presencia, sea que nosotros muramos, sea que Él regrese, que lo ocurra primero, y allí completar la obra de salvación, glorificándonos, limpiándonos por completo del pecado y permitiéndonos estar eternamente junto con Él. La obra no ha quedado simplemente en perdonar pecados, sino que va más allá, va hacia una santificación progresiva en nuestra vida y una santificación consumada en la eternidad cuando seamos despojados del pecado. Y ya que Dios tiene este propósito de santificarnos en vida, de obrar en nosotros para que crezcamos espiritualmente y para que podamos ser más y más maduros espiritualmente conforme pasa el tiempo, ya que tiene este propósito, Él ha provisto recursos, porque no solamente tenemos un patrimonio, no solamente tenemos estos bienes que son la salvación, las bendiciones espirituales, el tener a Dios mismo, el poder hacer con confianza cara a cara delante de Dios, pero tenemos recursos para poder crecer espiritualmente. Este crecimiento, Dios obra este crecimiento, Dios provoca este crecimiento en cada una de nuestras vidas usando estos recursos, estos dones espirituales. Dice el versículo 11, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos estos recursos para nuestro crecimiento. Primero tenemos apóstoles y profetas. Ok, ya no hay apóstoles y profetas, eso ha quedado, eso ha cesado. Los apóstoles fueron 12, 13, si lo contamos a Matías allí en Hechos capítulo 1. Por medio de los apóstoles es que la iglesia ha, si me permiten la expresión, nacido, aunque obviamente ha nacido de Dios, pero ellos han echado el fundamento, como ilustra Pablo en 1 Corintios, por medio de estos apóstoles y de estos profetas que han escrito las palabras inspirados por Dios que nos permiten ahora contar con la palabra de Dios, con la Biblia. Tenemos este recurso como iglesia, tenemos a los apóstoles y a los profetas que nos han llevado a conocer a Cristo, que nos han enseñado, que han sido usados por Dios para revelarse
a su iglesia para darnos a la Escritura, que es nuestra norma de fe y de práctica. Tenemos estos apóstoles y profetas como recursos de la iglesia. Tenemos evangelistas, que son quienes nos han acercado al Evangelio, quienes nos han expuesto la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús, en la obra, el sacrificio, en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos pastores, tenemos maestros que nos capacitan hoy en la palabra. Tenemos estos siervos y algunos tenemos el privilegio, como en esta oportunidad me ha tocado a mí, pero pueden pensar en nuestro hermano Carlos, en nuestro hermano Andrés, en nuestro pastor Fernando, en nuestro hermano Elio. Pueden pensar en ellos, en otros maestros que puedan haber tenido a lo largo de la vida y que hayan sido usados por Dios para orar en su crecimiento personal, pero son los recursos que tenemos. Estos maestros son quienes nos ayudan a crecer espiritualmente, quienes Dios usa para obrar nuestro crecimiento. Pero también nosotros tenemos diferentes oportunidades de servicio. Quizás no hace falta que todos sean maestros, de hecho no podríamos ser todos maestros. No se puede tener un cuerpo si todo el cuerpo es boca, no se puede tener un cuerpo si todo el cuerpo es nariz, si todo el cuerpo es ojo. Un poco usando la imagen de Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Este cuerpo tiene que ser un cuerpo completo y balanceado y equilibrado, en el que cada uno tiene su lugar, en la forma de esta medida de gracia que hablábamos. Y ninguno de nosotros es más importante que el otro, porque todos hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Está bien, tenemos a nuestro pastor o pastores que nos sometemos a ellos y que reconocemos su autoridad, pero ellos son tan amados por Dios como soy amado yo, como sos amado vos, nada más que tienen un llamamiento especial para sus vidas. Tenemos estos recursos, tenemos también nosotros la oportunidad de servir, cada uno conforme a sus dones, a sus talentos, a sus capacidades. Muchos servicios que mantienen este lugar en pie, y los digo casi de manera literal, son hechos por personas a las que no vemos servir. Son hechos por personas que sí. Por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, si Elio no nos mandaba esta mañana el mensaje de que teníamos agua gracias al trabajo de Horacio y gracias al trabajo que han hecho sus hermanos también la semana pasada, de colocar la nueva cisterna, de colocar la nueva bomba, quizás no nos habríamos enterado. Habríamos abierto la canilla en los baños y, qué bueno, tenemos agua, y ahí. Pero entonces hasta que Elio nos avisó, ahora tenemos la oportunidad de agradecer a Dios por la vida de Horacio, por la vida de David, por la vida de otros hermanos que también han trabajado para que podamos tener agua en este edificio. Esto por poner un ejemplo cercano y un ejemplo tangible de esto que hablamos, pero hay muchos servicios que recibimos y que quizás no son visibles, como el ahora estar mirando a una persona que predica de una manera bastante pobre la palabra de Dios, pero tenemos estas personas que nos sostienen, personas que quizás en secreto, sin que nosotros nos vayamos a enterar nunca, oran por nosotros, personas que quizás están atentas a nuestras necesidades espirituales y nos manden en la semana una palabra de aliento, un mensaje, una llamada, incluso una visita, ¿por qué no? Preguntándonos qué necesitamos, incluso personas que quizás curan necesidades físicas de otros, que puedan aparecer en tu puerta o un domingo en la reunión con mercadería, porque saben que quizás uno está pasando un momento difícil, o con alguna oferta de trabajo, por más que sea una pequeña changa. Todas estas cosas también son servicios de la iglesia, también glorifican a Dios y también contribuyen al crecimiento del cuerpo, manteniendo su unidad, ejercitando el amor, siendo también el testimonio para los de fuera. Sobre todas las cosas glorificando a Dios. Pero todas estas cosas son servicios que tenemos por la gracia de Dios. Pero hacemos este énfasis especial en los maestros que nos enseñan la palabra misma, en los apóstoles que Dios ha dado para predicar, para inspirar la palabra, en aquellos que, quizás pensándolo de una forma un poco más abstracta, nos han enseñado la palabra a lo largo de los siglos, en la forma de literatura cristiana, en la forma de sermones,
antiguos o modernos que podamos escuchar, que podamos leer, en la forma de comentarios bíblicos, en la forma de libros, en la forma de devocionales. Son también recursos que tenemos como iglesia. Obviamente el recurso central que tenemos es la palabra inspirada por Dios, es la revelación de Dios, pero estos recursos también los tenemos a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia, aún hoy, en el presente, y más aún ahora que tenemos una cantidad casi infinita de recursos a los que podemos acceder gracias al internet, gracias a las redes. Tenemos estos recursos y son los recursos que se usan, que Dios usa, de los que Dios se vale para obrar en nosotros la santificación por medio de la predicación de la palabra, por medio de una exhortación, por medio de una palabra de aliento. Entonces tenemos la meta del crecimiento, tenemos los recursos para el crecimiento, pero sobre todas las cosas tenemos al Dios que obra el crecimiento. ¿Y cuál es el fin de este crecimiento? La madurez espiritual. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El fin, la meta, el objetivo de este crecimiento es hacernos más conforme a la imagen de Cristo. Es algo que obviamente en esta vida tristemente no vamos a poder alcanzar, porque seguimos siendo pecadores, somos igualmente justos y pecadores, como se decía mucho en la época de la Reforma, una expresión que se ha hecho bastante conocida en latín, simul justus et peccator, igualmente justo y pecador, que nos habla de esto, somos justos delante de Dios por la obra de Cristo, pero seguimos siendo pecadores, y tristemente todos los días caemos en el pecado, pero Dios nos sostiene, Dios nos perdona, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y cada día, por medio de estos recursos, vamos creciendo y vamos haciéndonos más conforme a la imagen de Cristo. Vamos acercándonos a la condición de hombres y mujeres maduros, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Tenemos este objetivo. Dios tiene este objetivo para nuestras vidas. Entonces, ya que conocemos los recursos que tenemos, la meta que tenemos o que Dios tiene para con nosotros, el objetivo de esa meta, tratemos de mirar ese objetivo en la forma de frutos. Y lo vamos a ver en los versículos del 14 al 16, que dicen: entonces, una vez que uno crece, una vez que uno madura espiritualmente, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Primer fruto. Ya no vamos a dejarnos llevar por cualquiera que venga y nos diga que tiene, no puedo hacer más grandes las comillas, palabra de Dios. Cuando uno crece espiritualmente, cuando uno va haciéndose firme en la palabra de Dios, gracias a todos estos recursos, no va a ser fácilmente engañado, va a adquirir discernimiento, va a ser resistente, más o menos, te diría que cada vez más, al error. No se va a dejar engañar, porque va a estar afirmado en el conocimiento de Dios y de su palabra. Va a ser como un árbol plantado firme, con raíces profundas, que no puede ser tumbado por el viento, por la tormenta. Cuando uno crece espiritualmente, cuando uno mismo, pero también la iglesia, porque esto lo hace Dios en uno como individuo, pero también lo hace en la iglesia, será más difícil confundirla, será más difícil engañarla. ¿Qué más? Versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando crecemos espiritualmente, cuando la iglesia crece espiritualmente, también
se hace más semejante a Cristo, como hablábamos recién, alcanza la estatura del hombre maduro, del hombre, olvidé cómo decía, alcanza la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, y también logra unirse más. Una iglesia que está robusta, que está firme en la palabra, que está firme en su crecimiento por medio de los recursos que Dios da para el crecimiento, como es la palabra, como es la predicación de la palabra, como es la exhortación, como es el aliento, entre otras cosas, es una iglesia que será menos propensa a dividirse. Porque ¿qué trae la división si no es el pecado? ¿Qué divide la iglesia si no es el pecado? Pero cuando uno está más firme, cuando uno está un poquito más lejos del pecado, cuando uno peca menos, porque el crecimiento en última instancia también es un poco de pecar menos, cuando cada uno de los miembros logra esto, la iglesia logra estar más unida, porque tiene la mirada puesta en aquello que los une, en todo aquello que los une, en este Señor, en esta fe, en este bautismo, en este Dios y Padre de todos, en este Espíritu, en todas estas cosas que hemos hablado en los versículos del 4 al 6. La iglesia logra estar más unida gracias al crecimiento espiritual, y esto también le da firmeza a la hora de resistir el engaño, de resistir el pecado. También el crecimiento produce aún más crecimiento. Cuando uno crece, cuando la iglesia crece, va a crecer más inevitablemente. Porque cuando uno es más maduro que ayer, sigue siendo menos maduro que mañana, pero adquiere esa motivación, y también Dios obra de una manera más fuerte, si me permiten el término, para lograr ese crecimiento. El crecimiento, en última instancia, va a producir aún más crecimiento y va a producir aún más gloria para el Señor, va a producir más firmeza ante los embates del enemigo, va a producir más unidad, va a producir más crecimiento, y así se va haciendo este razonamiento circular, si se quiere. Entonces, tenemos como iglesia un patrimonio, resumiendo para ya ir finalizando, tenemos un patrimonio, tenemos una razón de ser, que es la obra de Cristo, tenemos recursos para crecer, tenemos un objetivo de crecer y tenemos recursos para ello, y vamos a ir teniendo, conforme crecemos, conforme aprovechamos estos recursos, fruto de crecimiento. Para finalizar, simplemente quiero que tengamos en cuenta algunas aplicaciones para poder meditar nuestra vida, para poder poner en oración y para poder también ser de una manera transformados y poder obrar un poquito este crecimiento del que hemos venido hablando. Primero, recordemos que somos parte del pueblo de Dios, que somos parte de la iglesia. Todos aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, somos necesariamente parte del cuerpo de Cristo. Necesariamente. Por eso es importante que nos congreguemos. Es importante que estemos unos con otros, que estemos reunidos domingo tras domingo, también en la semana a través de los grupos pequeños, cada uno dentro de su grupo, cada uno con sus líderes, con sus hermanos, pero siempre unidos, también unidos sobre todas las cosas los domingos, otra vez lo recalco porque es sumamente importante. No podemos crecer si no estamos unidos al cuerpo, porque estamos unidos al cuerpo lo queramos o no. Parte de la salvación es unirnos al cuerpo de Cristo de una forma invisible, pero tenemos que estar con el cuerpo de Cristo visiblemente. No puedo ser parte de la iglesia si no voy a la iglesia, se cae de maduro, es más que obvio. No podemos crecer separados en la iglesia. El crecimiento en la vida cristiana es inviable. Es como tener una planta y no regarla. No podemos pretender crecer espiritualmente si no estamos unidos firmemente a la iglesia, a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque cuando somos parte de la iglesia, y aquí otro punto de aplicación, somos usados por Dios para orar en otros de muchas maneras, enseñando la palabra, pastoreando la iglesia, en el caso de nuestro pastor, o pastores en el futuro, si Dios quiere,
por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestro servicio, por medio de exhortaciones, de palabras de aliento, por medio de muchas otras maneras que cada uno sabe de su vida, cómo Dios lo puede utilizar y cómo Dios quiere utilizarlo. Y también en la iglesia Dios usa a otros para lograr nuestro crecimiento. Entonces, no basta simplemente con venir los domingos a las 6 de la tarde, a las 10 de la mañana si queremos visitar la iglesia de Wilde, con venir los jueves, si no me equivoco, se reúnen los jueves los grupos o en la semana el día que te toque, en nuestro caso en Temple de los martes. No basta con simplemente venir, sentarse, saludar, termina, me voy. Uno tiene que involucrarse, tiene que ser parte, tiene que acercarse al hermano, ¿cómo estás? Conocerlo, amarlo, porque a fin de cuentas somos llamados a amarnos unos a otros. Este es mi mandamiento, decía Jesús, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, es algo fuerte, es algo complicado, porque a veces somos difíciles de amar. Yo soy muy difícil de amar particularmente, pero es el mandamiento que tenemos, amarnos unos a otros. Porque al amarnos, servimos. Y al servir, Dios obra a través de ese servicio nuestro en las vidas de otros y en las vidas de otros en nosotros. Dios obra para hacernos crecer. Debemos usar nuestros dones, debemos conocer nuestros dones, nuestras capacidades, nuestro llamamiento, el llamamiento de Dios para nuestra vida y no descuidarnos. Debemos pedir sabiduría a Dios, que la da, como dice Santiago, para poder servir a otros de la manera en que Dios quiere que sirvamos y seguir creciendo para que nuestro servicio sea cada vez mejor, cada vez más agradable a Dios y cada vez de mayor bendición para otros. Pero, por último, y con esto termino, no debemos olvidar que todo esto que hemos venido hablando, la salvación, las bendiciones espirituales, los resultados de la salvación, el crecimiento espiritual, todo lo que estas cosas implican son obra de Dios. No depende de nosotros, no podemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Por más esfuerzo que le pongamos en nuestro servicio a otras personas, va a ser por lo menos pobre, y más también si no lo hacemos estando íntimamente unidos con Dios. Si no lo hacemos habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo Jesús para la sanación en primer lugar, pero también si no tenemos una relación sólida e íntima con nuestro Señor. Necesitamos a Dios para servir a otros. Necesitamos a Dios para crecer espiritualmente. Necesitamos a Dios y Dios muchas veces usa a nuestro hermano, a la persona que tenés al lado, a la persona que tenés atrás, a la persona que tenés adelante. Quizás no de una forma obvia, como puede ser en este caso la predicación de la palabra. Quizás no de una forma, a veces quizás ni siquiera te enterás, pero Dios usa eso. Pero para poder ser usados por Dios necesitamos estar cerca de Dios, porque Él es el que obra en nosotros el crecimiento, el que obra en nosotros la santificación y el que obra en nosotros para bendecir a su pueblo y sobre todas las cosas para glorificar su nombre. Entonces, pasemos de la teoría de todo esto que hemos aprendido, que es de mucha bendición, de la salvación por gracia, de la elección, de las bendiciones, de las riquezas espirituales. Pongámoslo en práctica, con la ayuda de Dios, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y involucrémonos, cada uno en su lugar, con nuestro cuerpo, con la iglesia, para poder crecer espiritualmente. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por tus siervos, los apóstoles, por Pablo, Señor, en este caso, porque has inspirado tu palabra en él y ahora podemos, Señor, venir a conocerte, te has revelado a través de su vida. Te damos las gracias por los hermanos, Señor, que de una manera o de otra, tanto a lo largo de la historia como en el tiempo presente, de una forma visible en nuestra propia iglesia local, son usados por ti, Señor, para poder hablar a nuestros corazones, para poder revelarte nuestras vidas, para poder llevarnos a la salvación, a la santificación. Te damos las gracias por tu iglesia,
por el cuerpo de Cristo, porque hemos sido unidos a este cuerpo, porque no dependemos de nosotros mismos, porque tenemos a nuestros hermanos, Señor, que nos ayudan a nuestro crecimiento y a los que también nosotros podemos ayudar a crecer. Pero sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por Cristo, porque en Él tenemos todas estas cosas. Te damos las gracias por su sacrificio, porque hemos sido declarados justos en Él, como cantábamos temprano, y porque en Él tenemos todas estas cosas. Te damos gracias por esto, te pedimos que nos ayudes a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros, Señor, y que te glorifiques en nuestras vidas y en nuestra iglesia local. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos a ti y te pedimos que nos acompañes durante el resto de este día y durante la semana que comienza. En el nombre de Jesús, amén.